Bienvenido nuevamente al programa. Como anunciado antes del corte, nos encontramos en Perspectiva TV analizando la crisis económica de Estados Unidos en un programa especial. Veamos la primera parte de esta conferencia en donde analizamos las cifras de inflación, desempleo, tasas de interés en Estados Unidos. Lo primero que vamos a analizar es la crisis en Estados Unidos, específicamente porque esto es lo que termina afectando al mundo. Entonces veamos qué está pasando con la tasa de interés en Estados Unidos. Rápidamente. En el año 2001 se produce la primera especulación, digamos, de este siglo, que es la burbuja especulativa en el sector de las .com, ¿no? Entonces, toda la nueva economía, todo este nuevo furor que hacía que la gente entre a invertir en las empresas .com, cualquier empresa que tenía una terminación en .com era financiada por capitales ángeles, tenía una gran inversión, etcétera. Entonces se crea una burbuja especulativa extremadamente grande y eso, lógicamente, cuando se da cuenta Wall Street y la economía mundial, y sobre todo en Estados Unidos, que esto estaba sustentado básicamente en planes de negocio que no tenían nada más que aire detrás, se dan cuenta que esto no funcionaba. Y entonces ahí tenemos el comienzo de la primera crisis económica del siglo XXI, digamos, ¿sí? Crecen mucho las tasas de interés, la economía estaba bastante bien y lógicamente hay una caída en la economía de Estados Unidos, y lo que hace la Reserva Federal, la Fed en Estados Unidos, es la práctica que ha tenido en los últimos 100 años, ¿sí? Que es cuando tienes problemas en la economía, lo que tienes que hacer es bajar las tasas de interés, de esta forma reactivas el crédito, desincentivas del ahorro y las personas van a entrar a consumir mucho más en la economía y entonces normalmente esto reactiva la economía, ¿sí? Es la receta tradicional que ha funcionado siempre muy bien, todo perfecto. Resulta que se dan cuenta que la crisis .com era bastante más fuerte de lo que pensaban y lógicamente también en el año 2001 sucede los atentados a las Torres Gemelas, que también pone más presión negativa a la economía de Estados Unidos, y entonces las autoridades monetarias dicen: si no mantenemos la tasa de interés bajas durante bastante tiempo, esto no se reactiva. Y por lo tanto mantienen tasas de interés que ya estaban bajas en el 2% en el año 2001 y las siguen bajando en el 2003 y en el 2004, y entonces en el 2004 llegamos a un nivel de tasa de interés de la Reserva Federal del 1%, lo cual ya era extremadamente bajo, y había gente ya en ese momento, por ejemplo el profesor Taylor en Estados Unidos mencionaba que eso era insostenible y era extremadamente bajo, pero Alan Greenspan en ese mismo momento decía: no es lo suficientemente bajo porque tenemos problemas en la economía de Estados Unidos, de hecho hay un problema de deflación, es decir, los precios están cayendo, y esto es que el ciclo económico no se está reactivando y por lo tanto hay que tener las tasas todavía más abajo. Sobre este caso, por ejemplo, ahora en las maestrías de líderes tenemos un caso extremadamente nuevo que lo estamos dando sobre la crisis de Estados Unidos, pero desde el punto de vista de la política económica, la política monetaria. Nos ponemos en los zapatos de Alan Greenspan en el año 2001, 2002, 2003, y nos ponemos en los zapatos de ahora Bernanke en la Reserva Federal ahora, y tratamos de decidir en base a eso. Ahora, lógicamente, no voy a profundizar sobre estos temas, pero les comento para que alguna vez, si es que toma alguna continuidad o si es que decide entrar al líder, seguramente veremos de ese caso con más detalle. Y entonces resulta que las tasas de interés extremadamente bajas, y lo que hace la gente que actúa en forma racional y lógica es salir a pedir más créditos. Cuando tú tienes tasas extremadamente bajas, lo que tratas de hacer primero como consumidor es consumir más, digamos, sacas créditos para consumir más, y lo que generalmente haces con la plata es barata es invertir. Inviertes en casas, en bienes raíces, etcétera, y lógicamente los precios de las casas tienden a comenzar a subir, y entonces es el comienzo de la burbuja especulativa. Pero el otro lado también es que los bancos, como tienen tasas de interés tan bajas, este es el precio de los bancos, y uno como empresario lo que le interesa es tener precios altos, no bajos, es la forma de hacer plata, ¿no? Tú puedes ganar, cuando eres empresario puedes ganar por margen o por rotación, ¿no? Y si tú tienes un margen bajo y no haces plata por dinero, por precio, lo que tienes que hacer es más rotación. Y entonces más rotación para los bancos implica buscar más gente que antes no les servías, entonces ampliar la bancarización. Resulta que la bancarización en Estados Unidos ya era suficientemente buena, y ahora lo que tienes entonces es más gente a la que le vas a comenzar a buscar, y estos son los famosos ninjas que les menciona Leopoldo Badía, ¿no? Las personas que no income, no job, no assets, ¿no? Son estos ninjas a los cuales se les prestó dinero cuando en realidad no deberían haber tenido acceso a crédito. Entonces estos son los ninjas. Entonces claro, los ninjas comienzan a hacer crecer la economía, la burbuja especulativa comienza a crecer, y entonces la Fed se da cuenta que hay que subir las tasas de interés para frenar esta burbuja especulativa, y entonces es el mismo caso que antes, ¿no? Llegamos entonces a la misma receta, comienza a subir las tasas muy rápidamente, y entonces en el 2007 tenemos tasas del 5%, y de pronto nos damos cuenta que el problema de la burbuja especulativa es mucho más grande de lo que pensábamos, y entonces lo que se esperaba, lógicamente, otra vez, es que las tasas de interés comiencen a bajar para rehabilitar la economía. 0.25% es como que prácticamente tengas tasas reales ya negativas, es decir, te dan plata, te prestan plata, y encima más te ponen plata encima, ¿no? En eso estamos, y esto no se había visto en Estados Unidos nunca, ¿no?
Y en otros países de Europa están en el mismo caso. En otros países de Europa están en el mismo caso. Las tasas de interés en Europa, en Londres, por ejemplo, están extremadamente bajas y esto es un contagio mundial. Ahora comenzamos a entrar en un nuevo campo, porque normalmente la herramienta que tenía la Fed para reactivar la economía era tasas de interés, esa es la famosa política monetaria. Lo otro que nos queda es la política fiscal, ¿no? Que es gastar más o jugar con los impuestos, poner más impuestos, menos impuestos, rehabilitar la economía por el lado del gasto. Y el lado del gasto siempre genera ciertas distorsiones. Entonces esa es la complicación que tenemos ahora. Ya jugamos todo lo que podíamos con los intereses, ahora ¿qué más hacemos? Ese es el escenario que tenemos ahora. Es decir, esta herramienta ya no sirve más. Ahora tenemos que comenzar a pensar en términos de que Obama haga algo o que Bernanke logre rescatar algo a los bancos y justamente lo que están tratando de hacer el día de hoy. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Comienza la crisis en Estados Unidos y de ahí en adelante los índices bursátiles de todas las bolsas de valores en general, sobre todo Estados Unidos, no han dejado de desplomarse. La semana pasada llegamos al punto más bajo que hemos tenido, que fue 6.500 puntos. 6.500 puntos. La gente pensaba que por debajo de 7.000 ya estábamos mal, ¿no? ¿Qué acaba de pasar en esta semana? Hoy día acaba de rebotar por encima de los 7.500 puntos. Rebotó por encima de los 7.500 puntos porque la Fed acaba de anunciar que va a entregar a la economía $1 trillón adicional. Esta política de inyectar dinero para comprar justamente los activos que no funcionan, los activos que están malos de las empresas, se utilizó en los años 60, a una escala muchísimo menor, y no funcionó. De ahí en adelante, todo es nuevo. Todo es nuevo. Entonces estamos entrando en un terreno extremadamente lodoso, extremadamente complicado, y hace poquito en Estados Unidos, hace unos 3 o 4 semanas, salió un aviso en los principales periódicos de Estados Unidos, firmado por 450 economistas, los más respetados de Estados Unidos, que le decían a Obama: señor presidente, con todo respeto, usted está equivocado. Así de claro, ¿no? Sí, la Obama manía parece que se pasó rápidamente, se les pasó rápidamente. Entonces, claro, ahora Obama, tiene que demostrar por qué está ahí, y lógicamente no es fácil, ¿no? Confianza del consumidor. Este es un índice que generalmente no se lo presenta y que nosotros hemos tenido acceso y lo estamos recopilando, y está también en la página web. Sí, está, ¿no, Mónica? En la página web. Está también en la página web. Lo recopilamos mensualmente y indica qué tanta confianza tiene el consumidor de Estados Unidos frente a la economía. ¿Y qué piensa hacer el consumidor? Lógicamente, si el consumidor no tiene confianza, va a dejar de consumir, va a dejar de gastar, ¿cierto? Este índice nos dice, cuando está por encima de 100 puntos, lo que nos dice es que hay más aspectos positivos que negativos, cuando está por encima de los 100 puntos. Cuando está por debajo, que la gente es más pesimista que positiva, digamos, ¿no? Ustedes se ven, estaba en 100 puntos solo hasta finales del año 2007, y de ahí en adelante va en picada. Y ya cuando cerrábamos el año, parecía que alguna recuperación había, parecía que algo comenzaba a mejorar. Pero con las últimas cifras de desempleo, con las últimas cifras de caída de la inversión, caída de las ventas, etcétera, el último mes, este dato que tenemos aquí, esto ya me parece que es hasta mediados de marzo justamente, tenemos un índice que está bordeando los 27, 28 puntos. Nunca en la historia de Estados Unidos se había visto esto. Lógicamente este índice no había en la depresión, pero en la historia reciente de Estados Unidos esto no se había visto. ¿Qué significa esto? Menos consumo, menos disposición a pagar por precios, y menos disposición a pagar, lógicamente, también en términos de exportaciones que son sustituibles, que son justamente las exportaciones del Ecuador. Y lógicamente, si es que el consumidor no quiere consumir, no hay fuerza, no hay poder humano, digamos, o no hay poder de la Reserva Federal o del gobierno de Estados Unidos que pueda rehabilitarle. Si el consumidor no quiere consumir, no va a consumir, y no hay nada que hacer. Y entonces ahí es donde está tratando de meterle justamente Obama y Bernanke, que le están tratando de meter más leña al fuego directamente, haciendo reducciones de tasas de impuestos, ampliando los plazos de las hipotecas de las casas, pero justamente si tú amplías los plazos de las hipotecas, a la gente le das más tranquilidad inmediata, pero ahí surge el riesgo moral, porque lógicamente las personas se endeudaron, se sobreendeudaron en un 130% de su ingreso disponible, es decir, estaban 30% por encima de lo que podían destinar si destinaban todo a pagar la deuda. Era imposible mantener eso. Sí, hay un riesgo moral de que la gente vuelva a hacer lo mismo. Entonces, hay esa discusión en Estados Unidos, ese debate que es tanto académico como práctico de qué se debe hacer en este momento en la economía.